Bienvenidos al tercer episodio de Bitácora Cósmica. Vamos a empezar primero con el clima astral que nos aconteció esta semana, ¿no? Así es, empezamos, Marte entró en Sagitario el 4 de noviembre y bueno, Mercurio también está en Sagitario. Ahí, digamos, lo que tenemos es, digamos, ¿qué podemos pensar de Marte, no? Marte es la acción, el impulso, deseo, la conquista. Bueno, entrando en Sagitario, ahí lo que habla es una entrada de sentido, de propósito, tal vez algo de accionar en el extranjero, ¿no? Sí, o accionar con un sentido más profundo, para algo más trascendental quizás, algo, sí. Algo en ese sentido, digamos. Como que podés sentirte envalentonado, tal vez, como para iniciar algo. O sea, después de pasar de Marte en Escorpio, Una una profundidad, claro, ya algo que murió, ya dejó de estar. Ahora me lanzo con un nuevo sentido. Sí, y bueno, en Sagitario también de una manera más optimista, como Sí. más total, más... Con más, dirección. Exactamente, más direccionado hacia algo concreto. Y bueno, con Mercurio también en Sagitario, podemos decir, Mercurio hoy empieza la retrogradación, pero hasta hoy estaba directo. En Sagitario podríamos decir también una comunicación con sentido, con algo... Sí, comunicar, digamos. O sea, es una comunicación más optimista. Acá lo que tenemos es tanto Pero una comunicación optimista que busca algo, ¿no? Claro. No hablo por hablar, sino hablo con un sentido. Claro, hablo con algo. criterio, digamos. Es el arquetipo del maestro, digamos, lo que tenés en Sagitario. Y al estar retrogradando, hablando de Mercurio, es un tema de perspectiva desde la Tierra que se considera retrogradación. Entonces, es como algo que tenemos que revisar, ¿no? Respecto de Mercurio, Claro, que es la función no mental. Es que los planetas, o sea, ningún planeta va para atrás, Mercurio tampoco. Sino que desde la Tierra total se ve como que va para atrás, pero bajándolo a palabras, concreto, claro. A lo concreto, hay algo que hay que revisar, que ya se vio y que busca un nuevo sentido, por así decirlo, ¿no? Tal cual, volver a trabajar. Y justo en esta retrogradación que está haciendo Mercurio se va a encontrar con Marte, ¿no? El 12 de noviembre. Así es. Ahí, bueno, hay que tener un poco de cuidado, quizás cuidar las palabras y, de nuevo, buscarle un sentido a las palabras, no hablar por hablar, porque más allá de que Sagitario es optimista, hay que buscar un sentido, es un signo de fuego, entonces hay que tener cuidado con lo que digo, con lo que hago. Sí, tal vez lo que más ahí resalta es el dogmatismo que tiene Sagitario, como que, bueno, por ahí darle... Yo pienso eso. Claro, darle un poco tal vez de Géminis en esta retrogradación de Mercurio, es como... en este sentido de preguntas, o sea, no tener la verdad, justamente porque se está revisando lo que es Mercurio. Sí, y abrirme también a otros sentidos. Yo tengo mi sentido, pero bueno, el otro también tiene el de él o el de ella, y bueno, hay que tener en cuenta eso también para, bueno, no herir o no lastimar a los demás. Y además sumamos a este clima también la cuadratura de Venus con Plutón. Venus en Escorpio y Plutón en Acuario. Bien, hablando de Venus, es el tema del disfrute, el deseo, la valoración personal. Entrando en Escorpio es la parte de la profundidad, digamos, lo oculto. Puede hablar de celos, sí. Temas, bueno, más de manipulación, claro. De dinámicas de poder. Claro. Se profundiza eso y bueno, en cuadratura con Plutón, quizás, bueno, me plantea una transformación de mis vínculos en esas temáticas. Claro, en las que son situacionales, digamos, hay situaciones de mi profundidad o mi disfrute que ahí entran en juego, digamos, esos grupos o esa creatividad con los que personas que me rodean tal vez entran en juego y decir, bueno, hoy en día tal vez esa profundidad en los grupos no la estoy encontrando y necesito como ir a otros, ¿no? Ir a otros o bueno, también o en Escorpio, o transformarlos en algo que sea profundo también, ¿no? Como que, bueno, y Plutón en Acuario es como más liviano, más frío. Más mental. Más mental, más racional. Entonces, bueno, quizás bajarlo a algo concreto, pero bueno, igual hacerme cargo de mi profundidad y que si los vínculos que tengo actualmente no me están rindiendo en ese sentido, bueno, transformarlos o bueno... O dejarlos, claro. Es como esto que estábamos charlando, el tema de por ahí los vínculos en una capa estaba todo bien y como que ahora se profundiza, claro, no. Como que no. Y también, bueno, también en uno mismo, ¿no? Uno profundiza en el disfrute, es decir, por ahí, digamos, lo veía desde un lado, estaba todo bien, y ahora cuando profundizo en mí, digo, no, hay cosas que no estoy disfrutando, entonces, bueno, hay que ver, digamos, como decíamos, en las temáticas de grupos o en mi círculo, sí, hablando de Acuario, son esos grupos que por ahí que comparto, pero no son mis grupos de pertenencia, claro.
Entonces, ¿esos grupos me están transformando o no? Tal vez esa es como la... Y bueno, habíamos dicho también, con Plutón en Acuario, quizás, bueno, se puede llegar a un acuerdo con el otro o hablar de manera más fría o más analítica, y bueno, llegar a un acuerdo entre los dos. Bueno, a mí no me está sirviendo esto o algo, pero no desde un lado más confrontativo o hiriente, sino más bien desde, bueno, no estoy encontrando lo que busco acá. Claro, y esto puede ser un momento, digamos, actualmente hay un clima que hay que ver cada carta de cada persona, ¿no? Pero bueno, es un clima que se está viviendo, entonces como que pide revisar, y como siempre hablamos, el tema de revisar tanto Venus en Escorpio como Plutón en Acuario, en qué área de su vida les está transformando estas temáticas, ¿no? Total. Bueno, si tienen consultas de esto nos pueden dejar, si quieren saber algo de su carta puntual lo pueden dejar en comentarios o escribirnos a nuestros Instagram. Sí. Y bueno, queríamos hablar de Marte por signo. Sí, vamos primero hablamos de la función de Marte. Total. Bueno, Marte es la acción, es el planeta asociado con la acción, el emprendedor, digamos, el que conquista. ¿Cómo acciono? ¿Cómo acciono? ¿Cómo arranco? Sí, y bueno, en el episodio anterior habíamos hablado de Venus, que era más el lado femenino del disfrute, y Marte es el lado más masculino, más de acción. Claro, acá hay algo interesante de... Uno piensa que digamos, conquista, el que avanza, siempre es el arquetipo o ariano, que es el que más se conoce, digamos, el guerrero, el que va hacia adelante. Pero bueno, acá vamos a ver como matices, ¿no? De cómo acciono de diferentes formas. Claro, en todos los signos, más allá de que la energía de Marte en sí es el accionador y el potente, puede ir cambiando según el signo en el que caiga, ¿no? Claro. Sí, bueno, también en la casa, pero eso más. Claro. Bueno, arrancando con Marte en Aries, es el regente de este planeta. Bueno, inicia de forma directa, sí, emprendedora, como satisfaciendo su propio deseo, ¿no? Totalmente. Como que va a conquistar lo que quiere. No sé si algo querés sumar ahí. No, sí, conquista desde su deseo, una acción quizás impulsiva, instintiva. Sí, sin tanto procesamiento, digamos, por proceso, digamos. Claro, se manda, claro. Y se manda por lo que quiere, digamos. Tal cual. Después pasaríamos a Marte en Tauro, que bueno, es un Marte mucho más tranquilo, más, no sé si más tranquilo, pero de procesos lentos, de una conquista quizás más desde el disfrute, claro, más lento, digamos, como saboreando paso a paso, y va avanzando hacia su objetivo. Total, no se manda de una, sino quizás se manda por algo trabajado, por algo que disfrute, pero eso, de procesos lentos, es más quieto. Más conectado, digamos, con su sentir, con su disfrute, digamos, ¿no? Que no quiere ser, o sea, por ejemplo, decimos quizás un Marte en Aries, bueno, es muy enojón. No quiere decir que en Tauro no lo sea, quizás es mucho más terco y tiene un enojo mucho más profundo, pero eso, más lento, ¿no? Hablamos de sostenido. No actúa por impulso, sino más bien por decisión. Claro, y por ahí diferenciando los enojos, que por ahí es muy marciano eso. Marte en Aries tal vez se enoja mucho, Marte en Tauro como que sostiene por ahí el enojo más tiempo. Claro, y esto, aclarar quizás que bueno, los planetas son personajes y que nos van tomando según lo que necesitamos. Quizás Marte aparece justamente cuando estamos enojados o cuando necesitamos conquistar algo. Eso cuando lo tomamos, cuando lo proyectamos, por ahí es otra persona que es directamente como la iniciadora, o por ahí, digamos, la que ejerce, sí, esta parte de conquista, por ahí necesito a otro para accionar y bueno, termina cediendo la parte de... Bueno, como todo, también vamos oscilando entre las dos energías, ¿no? Tal cual. Pero... Sí, y hay que ver también los aspectos de tu carta como para poder tener en cuenta eso, ¿no? Obviamente. Bien, Marte en Géminis. Acá, bueno, Géminis es un signo de aire. Acá, digamos, acciono con la palabra, desde la comunicación, haciendo puentes, conciliando posiblemente. No sé, algo más que quieras agregar. Sí, no, me parece que es un enojo, un enojo. Sí. Digo, es algo como más liviano, más pasajero, que va cambiando, que se va adaptando, que va... Claro, no hay nada fijo, digamos. Puedo pensar una cosa y puedo pensar otra y así voy accionando, digamos. En base a lo que voy por ahí, digamos, pensando, claro. En base a lo que voy aprendiendo voy diciendo, bueno, hago esto, bueno, hago lo otro, porque bueno, Géminis es el signo que hace las preguntas. Total. Entonces, bueno, a través de eso va como accionando. El alumno. El alumno, claro. Bueno, seguimos con Marte en Cáncer, que sería quizás una conquista o una acción mucho más sensible, mucho más cerrada, quizás no puede tomar acción o enojarse con cualquiera, es como más
Sí, cuidada, cerrada, digamos, hay que ver ahí, digamos, bueno, por ahí muy un accionar dentro de la familia, podría ser, digamos, dentro de su círculo íntimo. Sí, pero es eso, me parece que es un Marte que toma acción más desde lo que le pasa, desde lo que siente, desde un lado mucho más emocional, mucho más de agua, ¿no? Estará conectado más con lo que, digamos, vino de sus ancestros, ¿no? Por ahí, digamos, de su familia, de su hogar, quizás. O sea, acciona en base a esos valores, posiblemente, o esa, digamos, esa memoria, más que nada, más que valores. Total. Bien. Marte en Leo acá acciona de una manera que se nota, genuina. Es otro signo de fuego, el segundo signo de fuego. Y acá lo que tenemos es, bueno, como proyectos creativos podría ser, digamos, es el que acciona y se nota, digamos, desde ese lado. Sí, quiere que se note, y ¿no? quiere que se note, Leo claro. quiere tomar protagonismo y si estoy enojado se va a enterar todo el mundo. Claro, tal cual. Sí, eso es algo que se nota. Más que nada es eso. Como dramatismo, quizás, ¿no? Bien leonino. Sí, podría ser. Y también, a ver qué más podemos sumar ahí. Sí, algo genuino también podría ser, genuino. Y también podría ser un Marte que quizás acciona o conquista desde su identidad, ¿no? Por Leo, o desde lo que... Sí, desde lo que quiere, pero no tanto del deseo, sino más bien desde lo que soy. Claro, lo que es en este momento, digamos, la identidad que hoy lo define. Y puede que también sea su expresión el Leo. Tal cual, bien. Bueno, pasamos después a Marte en Virgo, que bueno, de nuevo volvemos a otro signo de tierra, es un Marte que conquista o acciona más desde lo analítico, desde un proceso interno, no se va a mandar o a enojarse por cualquier cosa, sino más bien con un argumento, va quizás a armar un machete para ver qué te dice. O un Excel, digamos, por ahí es un avance organizado. Total. Con procesos, con rutinas, digamos, de esa forma avanza un Marte en Virgo. Y bueno, un Marte exigente, ¿no? Marte exigente, sí, detallista. Claro, detallista. Total. Marte en Libra, acá tenemos, empezamos, digamos, los Marte con vínculo con un otro, ¿no? Acá tiene en cuenta un otro, es un Marte, digamos, que destaca la belleza, lo armónico, tal vez, digamos, de la diplomacia, él va avanzando, él o ella va avanzando. No sé, claro, quizás, sí, es bueno, un enojo que tiene en cuenta el otro, entonces es un enojo quizás más... conciliador, digamos, armónico, no sé cómo... Embellecido. Claro, no sé si otra palabra. Pero sí, digamos que mantiene los vínculos, digamos. Prioriza al otro. Y quiere agradar también desde ese lado. Obviamente. Después pasaríamos a Marte en Escorpio, que bueno, sería un Marte que avanza desde la profundidad, desde la intensidad también, de procesos más profundos, de bueno, quizás es un enojo hiriente, bien tajante, va a ir a lo profundo, a lo oculto quizás. A diferencia del Marte en Aries, ahí volvemos, porque es el antiguo regente Escorpio de Marte, es un Marte reactivo, ¿no? Es un Marte como que por ahí está tranquilo, por ahí está más tranquilo y cuando le pasa algo reacciona directamente, fuerte. Sí. Digamos, a diferencia del Marte en Aries, que es un Marte directo, un Marte en Escorpio es un Marte como que está todo tranquilo, todo bien y cuando va con todo, digamos. Sería como esa la mayor cualidad, me parece. Sí, como medio, no sé si oculto es la palabra, pero así como... Más estratega, digamos, hay algo de eso que puede tejer. Bueno, puede ser un tanto quizás, no sé si tóxico, pero digo como... sí, es esa planificación, digamos, de que no lo ves, pero él está avanzando desde otros lados. Total, desde su profundidad también. Claro, quiere decir que sea malo, ¿no? Él como que, digamos, es su forma de avanzar. Marte en Sagitario, acá, bueno, esto no es un Marte con sentido. Acá, digamos, lo que primero se da, me parece, es este Marte no avanza si no encuentra sentido a lo que quiere, ¿no? A su propósito de vida, digamos, tengamos en cuenta que viene de Escorpio, entonces ya hizo un proceso de muerte, ya quitó lo que nos sirve, entonces... Es un Marte más liviano. Es un Marte más liviano, más optimista, entonces que quiere avanzar. Y bueno, como mencionamos anteriormente también de lo que es Marte en Sagitario. Bueno, en este caso tenemos la carta natal. Claro, era un clima, pero tiene matices. Tiene matices, claro, tal cual. Después pasaríamos a un Marte en Capricornio, de nuevo otro signo de tierra. Me parece que es un Marte que quizás también es analítico, quizás no se enoja fácilmente o también es de procesos lentos como todos los signos de tierra. Y bueno, me parece quizás también como... sí, bastante... También más directo, más organizado, o sea, más... Sí, no pero va tanto frío también. Frío, pero no va tanto en detalles como Marte en Virgo. Es como Marte más, bueno, hay que hacer esto
y se avanza de esa puede forma. Puede ser un Marte también medio autoritario. Puede ser un autoritario, claro. Que el único que hace las cosas o la única que hace las cosas bien es él. Quizás sí, como... Piensa en grande, piensa en grande, digamos, a diferencia de lo que es un Marte en Virgo, que piensa en lo chiquito, es mucho más macro, entonces por eso tiene una concepción más abarcativa, tal vez, de cómo es avanzar. Total. Marte en Acuario, acá tenemos un Marte creativo, disruptivo, entonces, digamos, va a priorizar lo que es lo creativo, lo distinto, por ahí, digamos, con temáticas de grupos, donde se puede ahí expresar. No sé, algo más que quieras sumar ahí. No, también un Marte racional, ¿no? Como que baja toda la razón, quizás a entenderlo desde la mente. Me parece que no es un Marte tan impulsivo, sino más bien racional, mental. Con chispazos, digamos, lo que tiene. Bueno, sí. Como que, bueno, no es un Marte que está todo el tiempo accionando, entonces... Sí, porque Acuario no deja de ser el loco. Tal cual. Entonces es como voy por mi deseo, pero bueno, después me retiro porque por ahí no conecto, lo que hablábamos antes de Plutón en Acuario, como para tener idea de la energía, ¿no? Eso puede ser un Marte que a veces conecta con el enojo, a veces desconecta con el enojo. Total. Y bueno, y por último tendríamos Marte en Piscis, que bueno, me parece que es un Marte empático, que también tiene en cuenta al otro, a veces se pierde bastante en el otro, quizás acciona desde el deseo del otro, también podría ser. Hay algo del Marte en Piscis que me parece que es como la antítesis de un Marte en Aries, aunque no son antítesis, pero en el sentido de, por ahí no siento que avanzo, ¿no? Es un poco esto, es como avanzo pero conectando, como confuso, intuyendo, como Piscis, claro. ¿no? Como, sí, o avanzo medio desbordado también podría ser. Sí. Ahí, digamos, hay que tener en claro, por ahí a las personas que tienen Marte en Piscis, que hay que conectar con esa parte, que yo avanzo en base a lo que voy sintiendo. No es que no avanzo, sino avanzo de una forma distinta. Total, y que cada uno tiene su propia acción y su propia conquista, y que no necesariamente tiene que ser igual al otro. Claro, y lo que uno considera siempre digamos, yo avanzo como si fuera Marte en Aries, o sea, para lo más claro. Este es totalmente disruptivo y uno piensa, por eso le decía, digamos, de tener en cuenta esto, ¿no? Hay muchas formas y hablamos de 12 formas distintas, donde en Piscis, donde me parece donde más se siente que es muy distinto. Sí. Pero bueno, sí, me parece que también puede ser un Marte intuitivo, quizás, sí, que ve hacia dónde accionar, pero bueno, eso se puede perder un poco en su intuición. Tal cual. Bueno, para cerrar, tenemos una tirada de tarot para ver la energía actual, ¿no? Sí, podríamos hacer una tirada de arcanos mayores. Sacamos una carta para el clima astral general y podríamos sacar una carta para Marte, si querés. Dale, sí, cómo accionar, digamos, el consejo para cómo accionar con este Marte y Mercurio en Sagitario. Tal cual. Con un sentido y sin lastimar a un otro, ¿no? Tal cual. Vamos con la primera, de una carta para el clima astral general. Y para Marte. Un consejo, podríamos decir, para la acción, sí, ¿no? ¿Cómo podemos accionar? Clima actual, el colgado. Bien. Momento de parar un poco. Atado con el Mercurio retrógrado, ¿no? Que va a iniciar, ¿no? Sí. A mí me pasa mucho con el colgado, que me parece que tiene las dos energías, la energía de acción, primero obviamente la de introspección y de receptividad. Me parece que es como, quizás habla de un momento de quietud en principio, de introspección, para accionar de manera consciente, no de manera impulsiva, sino más bien analizando bien cómo quiero conquistarlo o qué quiero conquistar. Me parece que... También hay un cambio de perspectiva, ¿no? Porque justamente ese retrógrado, al estar colgado justamente, como que pide un cambio de forma y encontrar sentido, ¿no? Digamos, con toda la luz, digamos. Conciencia, claro. Y también me parece que, bueno, el colgado muchas veces da la sensación de estar quieto, de no poder moverme, de no poder avanzar. Y es todo lo contrario, en realidad me está pidiendo un momento de quietud para poder avanzar bien y conscientemente hacia donde quiero ir, ¿no? Y bueno, es número 2 en numerología,
momento de acumular, puede ser ideas, pensamientos, acciones, materia, pero me parece que es eso, es un momento de acumular más que de mandarme sin pensar. Bien. Y para Marte, para la acción, Bueno, la sacerdotisa. Creo que va en clima con el colgado, ¿no? Digamos, todo es energía hacia adentro, es como que pide un momento de también de nuevo. Dos, claro, es como momento de valorar, ¿no? De valorar qué quiero, digamos. ¿Qué quiero? Conectar con un lado receptivo, con un lado femenino, de no hacer, sino más bien conectar con qué quiero hacer. Y bueno, también esto que habíamos dicho la otra vez, de que está entre las dos energías, ¿no? Claro. Entre el yin y el yang, o el pasado y el futuro también claro, podría ser. Como un buen momento para analizar quizás mi presente, mi pasado y mi futuro y eso, y empezar a accionar de manera consciente, ¿no? Sí. Desde una introspección previa. Acá habla también de un momento de gestación, ¿no? Es algo que se puede estar gestando, que es como, bueno, acciono con sentido, ¿qué estoy gestando? Que va a tener un sentido dentro de poco, ¿no? Sí, y a mí, me resuena mucho la sacerdotisa con la luna esta, como eso, conectar con mi lado femenino, receptivo, no estar todo el tiempo haciendo, sino, a veces hay que quedarse un poco en uno para poder hacer bien las Tal cosas. Cual. Pero bueno. Así que eso queríamos compartirles este tercer capítulo. Los esperamos en el próximo. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda, lo que necesiten, nos pueden escribir. Esperemos que les guste y nos veremos en el próximo. Chau, chau.